Durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, 9 atletas y entrenadores israelíes fueron retenidos por miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro. La situación de rehenes que se desarrolló conmocionó y horrorizó al mundo y sacó a la luz la causa palestina de una manera violenta. Al final, todos los 9 rehenes, 5 miembros de Septiembre Negro y un oficial de policía de Alemania Occidental estaban muertos, dejando al mundo preguntándose cómo había sucedido esto. En el video de hoy, cubriremos los eventos que llevaron a la situación de rehenes, cómo se convirtió en una masacre y las consecuencias para el mundo en general. En 1936, el régimen nazi fue anfitrión de los Juegos Olímpicos. Adolf Hitler buscó demostrar la superioridad aria y propagar las políticas supremacistas raciales de su partido. Fueron los primeros Juegos Olímpicos que se televisaron, pero vieron a un número de atletas judíos boicoteando el evento en protesta contra las políticas antisemitas nazis, incluyendo el intento de prohibir a los atletas judíos incluso asistir. En contraste con los Juegos Olímpicos de 1936, Alemania Occidental buscó mostrar al mundo cuánto había cambiado desde la última vez que Alemania organizó los Juegos. Se le conocería como los Juegos Alegres, con un énfasis en un radiante Múnich de posguerra libre de sus lazos con el nacimiento del nazismo. En un intento por demostrar que el violento pasado había sido superado, se hizo un esfuerzo por minimizar la presencia de seguridad armada. Aunque eso no significa que los organizadores no fueran conscientes de los riesgos involucrados. Como parte de la planificación para los Juegos, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Múnich contrató al psicólogo policial Georg Sieber para que identificara posibles riesgos de seguridad. Sieber propuso 26 posibilidades, incluyendo ataques llevados a cabo por el ejército republicano irlandés u otros grupos terroristas. Notablemente, la situación 21 de Sieber resultaría ser una predicción escalofriante. Sugirió que una docena o más de pistoleros palestinos podrían irrumpir en la Villa Olímpica en las primeras horas, tomar un número de rehenes israelíes y exigir la liberación de prisioneros políticos detenidos por Israel. Un grupo palestino de este tipo se llamaba Septiembre Negro. El grupo había tomado el nombre de Septiembre Negro en homenaje a la Guerra Civil Jordana. Septiembre Negro era una rama militante de Fatah, el Movimiento de Liberación Nacional Palestino. El objetivo de Fatah era reformar el Estado de Palestina y utilizaba ataques contra la infraestructura y los civiles israelíes. Fatah se formó bajo ideologías seculares y socialistas y continuaría presionando por una solución de 2 estados. Pero a principios de los 1970, Fatah fue expulsado de Jordania en la Guerra Civil Jordana de 1970. Su ejército fue vencido, con varios de sus líderes principales muertos. Septiembre Negro actuó como un grupo terrorista internacional. Asesinaron a políticos jordanos en represalias por su expulsión, notablemente al primer ministro Wasfi al-Tal, y llevaron a cabo campañas de envío de cartas bomba contra diplomáticos israelíes. Se discute hasta qué nivel de control o influencia tenía la dirección de Fatah sobre Septiembre Negro, con algunos creyendo que Septiembre Negro era simplemente una cobertura para Fatah, mientras que otros lo ven como una concentración de los miembros más militantes de Fatah. En la madrugada del 5 de septiembre, 8 miembros de Septiembre Negro, disfrazados con chándales olímpicos, escalaron la valla de la Villa Olímpica. El grupo llevaba varias bolsas de lona, llenas de pistolas, rifles automáticos, Kalashnikov y granadas. Usando una llave robada, el grupo entró al edificio y se dirigió a los apartamentos donde se alojaba el equipo olímpico israelí. Joseph Goodfriend, un árbitro de lucha, fue el primero en despertarse por el rascado en la puerta del apartamento 1, que albergaba a los entrenadores y oficiales israelíes. Cuando se acercó a la puerta, ésta comenzó a abrirse, donde fue recibido por un grupo de hombres enmascarados y armados. Joseph gritó, alertando a todos los demás que estaban profundamente dormidos, e intentó detener a los intrusos que intentaban entrar. Mientras tanto, otro entrenador de levantamiento de pesas,
Tuvia Sokolovsky despertó y rompió una ventana y lograron escapar. Cuando los terroristas lograron entrar, pronto estalló una pelea. Otro entrenador de lucha, Moshe Weinberg, agarró un pequeño cuchillo e intentó detener a los intrusos, pero finalmente le dispararon a quemarropa en la mejilla. Sangrando por su rostro y bajo la amenaza de una pistola, se obligó a Weinberg a señalar a otros posibles rehenes. En un intento por salvar vidas, Weinberg mintió y le dijo a los terroristas que no había nadie en el apartamento 2, que en realidad albergaba a los atletas de pista, y en cambio los llevó al apartamento 3, donde se alojaban los atletas israelíes de levantamiento de pesas y lucha. Creía que era posible que este grupo de atletas tuviera una mejor oportunidad de someter a los atacantes. Desafortunadamente, los atletas dormidos fueron sorprendidos y capturados como rehenes y llevados al apartamento 1. Weinberg volvió a Salanta Moniazo un ataque contra sus captores, permitiendo al atleta Gad Zabari hacer su escape. Esta vez, Weinberg fue disparado y asesinado. Una vez dentro del apartamento, un levantador de pesas llamado Joseph Romano vio una oportunidad para atacar a los captores con un cuchillo, pero él también fue disparado y asesinado. El cuerpo de Weinberg fue sacado del apartamento y dejado como advertencia para el mundo exterior, mientras que se informó que el cuerpo de Romano fue castrado y dejado como advertencia para los otros rehenes. Durante este tiempo, los 8 ocupantes del apartamento 2 lograron huir del edificio y alertaron a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo. Pronto los captores hicieron demandas para la liberación de unos 234 prisioneros. Comenzaron las negociaciones de rehenes. La situación exacta, descrita por Georg Sieber, había ocurrido al pie de la letra de su predicción. Ahora era cuestión de resolver la situación. Israel tenía una política y mucha experiencia en contra del terrorismo de no negociar con terroristas, mientras que las autoridades alemanas tenían poco en ese sentido. Las autoridades alemanas inicialmente ofrecieron un cheque en blanco a los secuestradores a cambio de la liberación de los rehenes. Sin embargo, para ellos esto no era sobre dinero. Se hicieron intentos por parte de los asesores de la Liga Árabe para llegar a un fin de la situación. Sin embargo, esto no produciría resultados. Algunos policías alemanes intentaron escalar los edificios de apartamentos en un intento por rescatar a los rehenes. Pero en esta etapa, los medios de comunicación del mundo se habían congregado en el sitio y estaban transmitiendo en vivo los intentos de la policía por escalar el edificio. Esto fue fácilmente visto por el equipo de Septiembre Negro. Para las 6 de la tarde, los captores exigieron un vuelo a El Cairo. Se ideó un plan para intentar rescatar a los rehenes mientras el grupo sería trasladado al avión solicitado. El plan era emboscar a los terroristas con francotiradores en los edificios del aeropuerto y un equipo de oficiales haciéndose pasar por la tripulación de la cabina del avión. Se planeaba dividir a los terroristas en 2 grupos, uno en el avión, mientras que el segundo grupo estaría lo suficientemente lejos de los rehenes. Los captores y los rehenes fueron luego trasladados por helicóptero al aeropuerto de First y Fellbrook. Los informes iniciales y los relatos de aquellos que se habían acercado indicaban que no había más de 5 captores. Por lo tanto, solo se ubicaron 5 francotiradores en el aeropuerto. Los 8 oficiales encubiertos y policías en el avión no tenían forma de comunicarse con nadie, ya que carecían de radios. Solo después de la llegada al aeropuerto, la policía alemana se dio cuenta de que en realidad había 8 terroristas. A su llegada, los captores tomaron como rehenes a los pilotos del helicóptero, contrario a sus primeras aseguranzas de que no lo harían. El líder del grupo, Latif Afif, y otro subieron al avión para inspeccionar la situación. Para su alarma, el avión estaba completamente vacío, sin piloto ni tripulación. Los helicópteros que contenían a los rehenes y captores incluso aterrizaron. El equipo dentro del avión decidió abandonar el plan sin notificar a nadie de la situación y dejando a los francotiradores completamente superados en número. Sintiendo una trampa, la pareja corrió de vuelta a los demás, resultando en fuego amigo entre los captores en la confusión.
Cuando esos captores se alejaron a una distancia segura de los rehenes, los francotiradores de la policía abrieron fuego. Sus primeras rondas se desviaron del objetivo y se produjo una batalla de armas completa, pero esta situación permitió a los pilotos del helicóptero hacer su escape mientras sus dos captores eran asesinados. Sin embargo, los cautivos israelíes todavía estaban sentados atados en los helicópteros, 4 en uno y 5 en el otro. La batalla inicial, con armas de fuego, duraría más de una hora, resultando en la muerte de un oficial de policía alemán llamado Anton Fliegerbauer. Para romper el estancamiento, la policía alemana lanzó un ataque, con la esperanza de alejar a los secuestradores de los helicópteros. Se llamó a los vehículos blindados de transporte de personal como refuerzo, aunque como no formaban parte del plan inicial, hubo retrasos en su llegada. Cuando comenzó el ataque, y al ver los vehículos blindados que se acercaban, los secuestradores probablemente se dieron cuenta de que poco más se podía hacer. En respuesta, uno de los secuestradores disparó su rifle contra los cautivos y luego lanzó una granada al helicóptero. El tanque de combustible del helicóptero explotó, matando a los 5 atletas que estaban dentro. Esto fue seguido poco después por otro secuestrador que entró en el segundo helicóptero. Disparó y mató a los últimos 4 rehenes. La policía pudo arrestar a 3 de los secuestradores. Con los otros 5 muertos durante el tiroteo, la situación llegó a su fin alrededor de la 1:30 de la mañana. Después del fracaso de la operación, se plantearon preguntas sobre por qué habían muerto tantos. La policía alemana al principio declaró que los secuestradores eran demasiado astutos. Alemania Occidental no tenía experiencia en lidiar con tales situaciones y contaba con oficiales de policía mal equipados y sin la experiencia necesaria. Por ejemplo, los francotiradores en el aeropuerto no estaban equipados con visores infrarrojos o telescópicos, ni estaban equipados con rifles con la precisión suficiente para el rango al que se esperaba que dispararan. También hay un debate sobre si los agentes del Mossad israelí pueden haber ofrecido su experiencia y si las autoridades estatales alemanas rechazaron su oferta. El plan de emboscada inicial no cambió a pesar de la nueva información de que había más secuestradores de los que se pensaba originalmente. Manfred Schreiber, el jefe de policía de Múnich a cargo de la operación, no era ajeno a las situaciones de rehenes. Un año antes, Schreiber fue absuelto de homicidio involuntario por un rescate fallido durante un robo a un banco, donde un rehén fue asesinado. Se debate si este fracaso anterior afectó su toma de decisiones o su competencia en cuanto al plan de rescate. Durante el tiroteo, uno de los francotiradores estaba mal posicionado y no pudo disparar hasta bien entrada la noche. Él y uno de los pilotos de helicóptero también fueron objeto de fuego amigo, lo que resultó en que ambos resultaran heridos. En cuanto a los oficiales de policía, dentro del avión, tomaron la decisión de irse ya que sentían que finalmente estaban destinados a morir, por lo que votaron para irse. También se plantearon preguntas sobre la respuesta del Comité Olímpico. Al enterarse de que había comenzado la situación de rehenes, Avery Brundage, presidente del comité, insistió en que los juegos debían continuar. No fue hasta casi las 4 de la tarde que se suspendieron los juegos. El 6 de septiembre se celebró un memorial. Sin embargo, en su discurso, Brundage no hizo ninguna referencia a los atletas y entrenadores asesinados. Para empeorar las cosas, un primo de Moshe Wamber, llamado Kamel Elías, se desplomó y murió de un ataque al corazón durante el servicio conmemorativo. Mientras que muchas de las banderas de las naciones participantes se izaban a media asta, 10 estados árabes se negaron y las suyas se izaron a toda asta. Después del memorial, el equipo olímpico israelí abandonó Múnich y todos los demás atletas judíos fueron puestos bajo custodia. Muchos otros atletas abandonaron los Juegos, declarando que los eventos les habían robado su pasión por competir. Después del manejo fallido, Alemania Occidental formó el Grenzschutzgruppe 9, su primer departamento de policía antiterrorista. La respuesta de Israel fue comenzar la Operación Ira de Dios.
El objetivo era rastrear y matar a los responsables de la masacre de Múnich. Según el general Aharon Yarib, el hombre a cargo de la operación, declaró lo siguiente sobre la necesidad de la ira de Dios. No teníamos opción, teníamos que hacerlos parar y no había otra manera. No estamos muy orgullosos de ello, pero era una cuestión de pura necesidad. Regresamos a la antigua regla bíblica de ojo por ojo. Mientras que varios miembros de Septiembre Negro fueron asesinados en julio de 1973, un escuadrón de asesinos del Mossad mató por error a Ahmed Boushiki en un centro de esquí noruego en Lillehammer. Boushiki era un camarero marroquí y no tenía nada que ver con el ataque en Múnich. El 29 de octubre, 2 meses después de la masacre, 2 secuestradores de Septiembre Negro tomaron el control de un avión alemán de Lufthansa que viajaba de Damasco a Frankfurt. Amenazaron con hacer explotar el avión, la tripulación y los pasajeros si no se cumplían sus demandas de liberación de los 3 terroristas supervivientes de la masacre de Múnich. El intercambio fue realizado por las autoridades alemanas sin consultar ni siquiera notificar a Israel. Se descubriría que el avión secuestrado había sido seleccionado de antemano por funcionarios de Alemania Occidental y el Fatah. El avión estaba vacío cuando salió de Damasco y solo un puñado de pasajeros masculinos abordaron en una escala programada en Beirut. A cambio de la liberación de los prisioneros, Alemania Occidental negoció garantías con Fatah de que no se llevarían a cabo más acciones dentro de Alemania Occidental. En los años y meses siguientes, comenzó un encubrimiento sobre los eventos que rodearon la masacre. Georg Siebert, el hombre que identificó el riesgo, fue despedido de su puesto. Los documentos fueron suprimidos y ocultados por más de 2 décadas. La revista alemana Der Spiegel informó que las autoridades alemanas estaban ocultando alrededor de 4.000 documentos, notablemente documentos relacionados con una advertencia enviada de un ataque palestino que tendría lugar en los Juegos Olímpicos. La advertencia llegó unas 3 semanas antes de los Juegos, y sin embargo, no se tomaron medidas de seguridad adicionales. La masacre de Múnich es una tragedia que debería haberse evitado. El objetivo de los Juegos Olímpicos de Múnich era resaltar la naturaleza pacífica de una Alemania post-nazi. Sin embargo, tal laxitud en la seguridad presentó un blanco abierto. Ignorar todos los consejos de seguridad e inteligencia y optar por una apariencia pacífica llevó a una violenta situación de rehenes. La falta de experiencia en el manejo de tal situación resultó en una masacre y unos Juegos Olímpicos para siempre manchados. Además, fue en suelo alemán donde fueron asesinados atletas judíos, muchos de los cuales eran parientes consumidos por el Holocausto. Lo que debería haber sido un evento reconciliador dejó a muchos muertos. En cuanto al Septiembre Negro, sin duda lograron sus objetivos. La causa palestina fue llevada a la vanguardia y aquellos involucrados fueron vistos como héroes de la causa. Les invitaría a todos a leer un poco más sobre los Juegos Olímpicos que señalaron el cambio en cómo los países buscarían lidiar y prepararse para las amenazas terroristas y sobre las víctimas de la tragedia. Una lista de aquellos que fueron asesinados estará en la descripción. Gracias.